Jóvenes, muy buenos días. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás, Agustín, Alejandro, Fernando, Francisco, Henry, Rosy, ¿cómo Javier, Jonathan? Buen día, buen día. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal, María? Milagros, ¿cómo están, chicos? Limber, Oscar, Gabriela, muy buenos días, chicos, y el resto que están ingresando. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal el clima por donde están? ¿Qué tal, Laura? Aquí está lloviendo. ¿Cómo está ya con usted en La Paz? Estamos con un poquito de frío, pues bastante frío, no poco. ¿Cómo se encuentran ustedes? A ver, empezamos, ¿no? Bien, lo último que hemos hecho prácticamente ya estableciendo lo que es en el código que hemos desarrollado son las operaciones básicas, como que lo principal, saber eliminar, saber, ¿no? Entonces voy a aperturar el último código desarrollado. Ya, pueden abrir también ustedes, por favor, porque con ese va a ser la base de trabajo que vamos a establecer. Bien, voy a compartir pantallita. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Qué frío, qué frío. Está haciendo un frío fuerte. Bien, comparto pantallita. Me dice, me dicen si se visualiza, joven. ¿Se ve? Sí, se puede ver normal. Ya, gracias, muchas gracias. Bien, entonces, en base a esta estructura, porque para poder trabajar los problemas y hacer los ejercicios prácticamente de listas, yo tengo que establecer bien el manejo de las inserciones, eliminaciones. Además, acá ya aplicamos la búsqueda, ¿no? Cuando queremos insertar en alguna posición, hacemos la búsqueda. Entonces, para la búsqueda utilizamos prácticamente el while. Entonces, van a ver de qué manera yo estos algoritmos voy a reutilizar en los problemas, en un problema que voy a plantear en este momento. Entonces, todo lo que hemos desarrollado tiene, digamos, su uso que ustedes pueden establecer en la aplicación de los ejercicios que hemos desarrollado. Ya, entonces voy planteando el ejercicio. Ya, vamos a crear un nuevo proyecto. Viendo, nosotros ya vamos a dar exámenes, chicos. Hoy día empieza, ¿no? Ya les han programado. No sé si ya les han programado, chicos, ya los exámenes. Nuestro examen va a ser el día 22, por si acaso. Eso vamos anotándonos, por favor. Ya eso estoy mostrando en pantallita. El 22 es nuestro examen. No sé si las otras materias ya les han programado, me dicen, por favor. Aló, aló, estoy hablando. Sí, chicos. ¿Les han dicho ya? Jóvenes, despierten. Está haciendo frío, pero vamos a calentar. A ver, aquí me están contestando, pero en el chat, ¿no? A ver, vamos a ver en el chat. Ya milagros nada, De ¿no? mi parte, sí, sí, ya tenemos que dar examen. Nos está avisando el docente de, creo que era sistemas operativos, nos dijo de que, bueno, a mí me dijo que ya tenemos que empezar a dar exámenes esta semana. Exacto, sí.
Yo me he Entonces, sorprendido porque es rápido pasar el muy tiempo. rápido, chicos. Yo casi estaba revisando. Cada fin de semana revisamos el cronograma, revisamos el avance y todo ese elemento. Entonces, me he sorprendido también. La verdad que nos hemos sorprendido todos. Entonces, nuestro examen es el 22, porque es esta semana nomás nos están dando. Máximo es este miércoles. Y de ahí, nuestro examen establecemos más o menos el próximo es entre esta semana o esta creo que es entre el 10-15. Ya, entonces es rápido. Ya, ahora lo que estoy estableciendo, se va a presentar sus proyectos en este hito para que ustedes vean cuál es la relación de calificación que tienen de los hitos 1, 2, 3, 4. Entonces, en base prácticamente a la propuesta que les había dicho, que voy a poner prácticamente como un procesual, eh, que sus proyectos contengan todo lo que implica listados de ordenados por todo tipo. Vamos a ver prácticamente estos días ya pilas y colas, porque voy a entrar ya pilas y colas. Eso lo voy a dejar para el final, no se preocupen. Pero que contengan y por lo menos me digan en la presentación de su proyecto, ya me van a mostrar la estructura de su proyecto, su base de datos, todo me van a entregar, pero les voy a pedir un documento, que me digan por lo menos en qué o cómo piensan aplicar pilas y colas. Ya no les estoy exigiendo ya, sé que digamos es un tema que recién están llevando, pero listados de qué tipo están haciendo, cómo han estructurado, si está bien normalizado, todo eso voy a cualificar. Ya no quiero alterar un tanto, digamos, a mi requerimiento, sino acomodarme a lo que están desarrollando en alguna materia. Entonces va a depender hasta dónde hicieron y cómo están estructurando. Ya eso en base a los grupos que ya tengo, ¿no? Estableciendo. Pero eso no va a ser justamente en clases, va a ser los sábados, que justamente pues en este caso tendríamos este sábado para la defensa. Ya, lo único que quiero que me digan hasta el día miércoles el horario, en qué horario hacemos, a partir de como se dice, en la tarde o en la noche. Ya, eso para programar. Con ustedes recién estoy empezando a programar para la defensa ya de hasta el avance del proyecto para ver su calificación. Ya, entonces eso el miércoles me confirman para poder hacer ya la revisión. Bien, empezamos entonces acá. Estamos haciendo un aplicado de listas simples. Ya, es el primer aplicado que vamos a hacer. Para alcancemos a más. Ya, viendo acá, vamos a venir. Bien. Bien. Entonces, acá vamos a establecer el enunciado. Entonces, se tiene ya una lista de almacenado con números naturales. Ya se tiene una lista almacenada por números naturales. De la misma se requiere una lista de números pares, una
lista de números pares. Una lista de números pares. 2, una lista de números impares, ¿ya? Entonces, ¿eso qué implica? Establecemos lo siguiente, ¿no? Y van a ver que yo voy a reutilizar todo lo que hemos hecho. O sea, no voy a mucho trabajar en código porque ya tenemos todo eso. Entonces, lo que nos dice que se tiene prácticamente una lista, ¿ya? No de esta manera más o menos. Y todos establecidos por números naturales, que puede ser el 6, el 5, el 11, digamos el 18, ¿ya? Todos estos enlazados, obviamente, como dicen, ¿no? Enlazados prácticamente. Ahora venimos y nos dice que generemos una lista, ¿ya? Si veo acá me dice una de pares, la otra de impares. Si veo las impares, por ejemplo, acá yo tengo 3, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué números tenemos acá? Tenemos el 5 y tenemos el 11. Y aquí tengo al 18, ¿no? Entonces, de esta lista, ya, de esta lista necesito una de impares y otra de impares. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Nosotros podemos manejar n listas, ¿ya? N listas, ¿ya? Entonces, como les digo, yo genero la lista, voy a insertar datos a la primera lista, y en el momento de listar, ya mostrar esta lista, también tengo que mostrar estas dos, que me muestre la lista inicial y luego que me muestre la lista, las otras listas ya filtradas prácticamente en números pares y impares. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos solicita. Venimos acá. ¿Ya? Entonces lo primero que van a hacer es siempre generarse un pequeño menú. Ya, ese menú implica nuestra plantillita, ¿no? Ya, la plantillita que manejamos. Entonces les va a facilitar mucho esta plantilla que tenemos. Ya, porque ¿qué voy a hacer? Cargar y listar, ¿no? Entonces, por eso más que todo establecer el uso de la plantillita. Entonces, voy a copiar, control A, control C, y voy a traer a mí, en este caso a mí. Y lo mismo van a hacer prácticamente ustedes, ¿no? Entonces, va a ser desde acá, ¿no? Porque este es el enunciado. Ya, venimos acá, donde está nuestra plantillita. Está queriendo copiar. Ahora sí. Entonces, una vez que tengo acá, simplemente son dos opciones por si acaso. Esto pueden decir menú problema 1, problema 2.
¿ya? Y estableciendo dos elementos, que sería prácticamente el registrar, ¿no? El registrar y va a ser la parte de listado. Lo que hacen ustedes prácticamente en sus proyectos igual, ¿no? Hacen el registro y el listado, ¿ya? Muy bien, y el salir, así. Para eso me sirve el menú. Para eso me sirve esta plantilla, ¿no? Siempre les digo, nos sirve bastante porque ustedes ya trabajan directamente acá. Bien, como me dice, pues la primera opción es el insertar, ¿ya? Insert, entonces establecemos acá. Insert datos, ¿no? Establecemos ahí. Tenemos acá y bueno. Ya, ahora, fíjense, por ejemplo, mi listado va de esta manera, ¿no? Quiero ver así, ¿no? Como me dice 3, 5, 11. Entonces, ¿qué implica? Yo decido la inserción. Entonces, por las características que veo acá, mi inserción tiene que ser al final. Tengo el 3, luego tengo que ver al 5, luego tengo que ver el 11, yo tengo que ver. Entonces, mi inserción va a ser al final para ver esta lista. Porque si hago la inserción hacia adelante, ya voy a tener el 3 va a estar al final. Y no, lo que yo genero es los números de esa manera, ¿no? 3, 5, 11. Entonces, de acuerdo al problema, nosotros establecemos qué tipo de inserción vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ahí es lo que yo les decía. Yo ya tengo ese algoritmo. Ya tenemos generado el algoritmo. Ya, eso de todo esto lo que hemos prácticamente trabajado. Ya, ahí tenemos. Entonces digo, yo ya tengo eso. Tengo entre posiciones, tengo al final. Entonces, acá está mi algoritmo. Todo esto necesito para generar lo que yo estoy estableciendo. Entonces, pues si se trata ya de desarrollo de práctica o de examen, simplemente yo necesito copiar y van a ver cómo yo desarrollo. ¿Sí? Entonces, ya tengo ese algoritmo desarrollado. Voy a insertar al final. Entonces vengo acá y justamente para eso estamos desarrollando. O sea, todo lo que hemos hecho tiene su objetivo. Entonces digo, pues, según esto, debo tener una estructura, ¿verdad? Entonces vengo acá y voy a generar mi estructura, ¿ya? Entonces mi estructura le puedo llamar nodo. Eh, ahí vamos a establecer acá, nodo, ¿ya? Y bueno, ¿qué va a tener? Pues son números naturales, un entero nada más que va a ser, digamos, dato o número, le puedo llamar, aquí como que dato. Y tiene su liga, sí, entonces va a tener prácticamente una estructura ya que se va a llamar nodo y le voy a llamar su, sí, en este caso siguiente. Esta es la estructura. Debo cargar números naturales nada más, ¿no? Entonces lo primero que digo, voy a crear los dos punteros. No voy a crear sus dos punteros, le digo struct. Pero ahora, ya no son ya no es una sola lista, son tres listas que debo generar. Uno, dos, tres. ¿Eso qué implica? Tengo que tener, pues, como se dice, varios punteros para cada lista, ¿no? Entonces le digo, pues para la primera lista le voy a llamar cabecera 1, estableciendo prácticamente su estructura. Le digo, se va a llamar cabecera 1 y, y su fin prácticamente 1. Eso es para la primera, la que se va prácticamente generar la lista. La segunda, le voy a decir para la segunda lista que se va a filtrar prácticamente. Va a tener también su final. Cada lista tiene su inicio y tiene su final. Así es que puedo manejar varias listas. Luego establezco eh, para la tercera lista. Ya también tengo un fin, ¿no? Voy estableciendo. Ahora, como vamos a listar, necesitamos un puntero.
que nos va a permitir mostrar el contenido prácticamente de la lista. Y generamos el P, ¿no? Pero ahora, como son 3 listas, vamos a necesitar 3 punteros que nos permitan recorrer. Asterisco P1, coma, asterisco P2, ¿sí? Y P3, ¿no? Entonces son 3. Bien, entonces ya tengo establecido prácticamente los 3 elementos. Ya he seleccionado qué método voy a hacer, pues simplemente establecer. Ya, además, viniendo acá, hay un elemento, ¿no? Cuando hemos hecho un nuevo, prácticamente estableciendo ya esto. Debo inicializar punteros inicialmente, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? En mi código que estoy desarrollando, ya, que justamente es acá antes del do, yo debo hacer esto, inicializar punteros. Eso es en la parte superior, ¿no? Justamente después de crear todos los punteros, debo inicializar ya los punteros. Entonces, sí, vamos a seguir toda la estructura que hemos hecho. Ya, hasta ahí tengo que inicializar. ¿Cómo inicializamos eso? Y también ya hemos visto prácticamente acá, ¿no? En el desarrollo, ya nosotros hemos visto cómo se inicializa. Cabecera y puntero, ¿no? Nos establece como nulos. Pero ahora nosotros no solamente tenemos una cabecera, tenemos 3 cabeceras acá. ¿Ya? Son 3 cabeceras que nos establece acá. Entonces, ahí tengo que inicializar las 3 cabeceras, los 3 finales. ¿Ya? Nulo. Entonces, no solamente tengo uno, son 3. ¿Ya? Entonces, acá digo cabecera 2. ¿Ya? Acá también digo cabecera 2. Y digo cabecera 3. Y digo cabecera 3. Entonces tenemos estos 3 elementos. Debo inicializar igual. Así estemos empezando, los 3 deben inicializarse. Bien, debo insertar datos en base a esta estructura. Y lo que yo he copiado me sirve de mucho. Tengo un auxiliar código. Bueno, en este caso nada de esto yo tengo porque el anterior era con más datos. Si gusto, prácticamente aquí le digo auxiliar dato. ¿Ya? Entonces, nuestra estructura no se llama curso, se llama nodo, así lo hemos dicho. Estamos creando uno nuevo. Nuevo va a ser igual a la estructura, que en este caso de nosotros es nodo. ¿Sí? Así estamos llamando nuestra estructura. Inicializamos, sí, hay que inicializar. Y lo único que pedimos prácticamente acá es el número. ¿Ya? El número que va a ir prácticamente a insertarse. ¿No? ¿En qué está? En auxiliar dato, ¿no? En auxiliar dato. ¿Sí? Entonces, el resto no me sirve prácticamente porque no voy a pedir datos. ¿Sí? Simplemente voy pidiendo el número. ¿Ya? Ahora vengo acá y digo, si el número nuevo es nulo, pues no hay espacio en la memoria. Y si no, pregunto si cabecera y final son nulos, quiere decir que si la lista está vacía. Entonces, acá ya voy estableciendo, ¿ya? Y bueno, en base a nuestra estructura, nos dice dato, ¿no? Y esto va a ser dato también. ¿Sí? Los otros no tengo, así es que pues no me van estableciendo acá y listo ahí. ¿Sí? Para eso nos sirven estos algoritmos. Cabecera y final al 9. Entonces es uno nuevo, ¿no? Registrado correctamente. Y si no, quiere decir que existe. ¿Qué implica? Pues voy a establecer esto en vez de esto, ¿no? En vez de todo esto. ¿Sí? En vez de todo eso. Voy a darle el dato. Ahora sí, hago el enlace. En este caso digo fin, al nuevo, ¿no? Entonces estamos haciendo la inserción prácticamente como se dice, hacia el final. ¿Por qué? Porque yo necesito esta lista.
3, 5, 11. Entonces, saber quién es el primero y el final, mi inserción sería al final. ¿Ya? Entonces, yo ya tengo esos algoritmos. Estos ya lo tienen ustedes. Bueno, voy a hacer ahora la opción 2. Eso ya sería la parte del registro. ¿Sí? Eso sería la parte del registro. Todavía no estoy trabajando con las otras listas, sino con la primera carga. Hago la opción 2, que es listar. ¿Ya? Entonces, prácticamente me voy a copiar todo. Esto no se elimina. ¿Ya? ¿Sí? Y entonces voy a hacer prácticamente el listar. ¿Sí? Una vez que ya lleno los datos, voy listando prácticamente. En vez de insertar, le voy a decir listar, ¿no? Y también ya tenemos el algoritmo de listar. Tenemos el algoritmo. Y si no, lo revisamos porque no es muy difícil, ¿no? Mediante el while. Entonces venimos acá y generamos ese proceso, ¿ya? Entonces tenemos el insertar y tenemos acá ya el listar. Bien. Vamos a trabajar con los punteros. Decimos puntero 1 igual a la cabecera 1, porque estamos trabajando con la primera lista. Eso hay que trabajar de acuerdo a la cantidad de listas que puedas manejar tú en el código. Entonces decimos acá, mientras, ¿sí? Mientras el puntero P1 sea diferente de null, ¿no? Mientras sea diferente de null, bueno, que haga el recorrido. En este caso, ¿no? Que haga el recorrido. Simplemente que nos muestre, acá le vamos a decir code. Ahora le digo P1, ¿sí? Y bueno, nos va mostrando el dato. Aquí vamos a hacer prácticamente un tabuladorcito que nos permita hacer el espaciamiento, ¿no? Y luego ya sabemos recorrer. P1 es igual a P1, sí, en este caso, siguiente, porque estamos con el P1. Y bueno, y con esto ya tenemos los datos, ¿no? Justamente de la primera lista. Entonces, el insertar, porque no, cuando yo les diga insertar, no necesariamente tienen que ser adelante, atrás. Puede establecerse prácticamente cualquiera de las inserciones. Pero de acuerdo a la característica del problema, bueno, yo estoy optando por el final, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto vamos a ejecutar acá y vamos a ir explicando luego en la segunda parte. Bueno, aquí estamos, acá le vamos a decir building file. Acá tenemos un pequeño error que nos dice struct node cap 1, cap 2, cap, sí, ¿quién falta? Fin, acá el fin, ¿no? El fin 2 le vamos a decir. Cap 3, fin 3 también. Ya. P1, P2, P3. Espero que esté todo correcto. Bueno, acá nos dice, mire, estoy insertando y también tengo que trabajar con esto. Tengo que decir que va a ir a la cabecera 1, porque esto es para la primera lista. Pregunto si la cabecera 1 y el final. Igual, el momento de la inserción, tengo que trabajar con sus respectivos punteros. Esto sería cabecera 1, en este caso, y como dice fin 1, ¿no? Entonces, hacemos referencia a sus punteros igual. Entonces digo fin 1, enseguida les paso al siguiente y fin 1 porque es la primera lista. Eso sí hay que trabajar muy bien, trabajando bien los punteros, en este caso de enlace que hace a cada lista, ¿ya? Entonces aquí nos da error porque no hacemos referencia prácticamente a todo lo que son las cabeceras, ¿no? Bien, ¿qué más aquí? Todo está muy bien, enseguida les paso el código, ¿ya? Espero que esté todo correcto, ahí estamos, ¿sí? Vamos a hacer el registro, número, digamos, 34, el 1, digamos, el 2, ¿no? Entonces, el 1, el 5, y listar. Justamente son los tres datos. Hasta ahí es lo que nosotros hemos ido manejando.
Ya les voy a pasar el link. Ya, vamos a ver. Bien, venimos acá. Ahí estamos. ¿Sí? Muy bien. Acá voy a compartir. Los que gusten ya pueden ingresar. ¿Ya? Entonces, como vemos, prácticamente ya nos va generando, ¿no? En este caso, la lista. ¿Ya? Pero bueno, como dice, la pregunta nos establece prácticamente acá, ahora nos dice de que debo separar. Entonces, cuando les pide el problema, qué sé yo, seleccionar, hacer búsqueda, cualquier situación, siempre hay que trabajar con este bucle. Vas a buscar, sí, todo el recorrido de una lista establecemos acá. ¿Ya? Entonces, vengo acá y justamente el momento de mostrar los datos y tengo ya el dato, yo debo ir seleccionando a los pares en una lista, los impares en otra. Entonces, sabemos nosotros cómo determinamos si un número es par o impar, ¿no? Sabemos, mediante el modo. Entonces, simplemente aquí, una vez que muestro, pregunto si el dato en el cual está el puntero, ya, en este caso P1, ¿no? Está con P1, este dato, entonces ya sabemos, decimos mod 2 es igual a 0, ¿ya? Si es igual a 0, ¿qué significa? Es un número par. ¿Ya? Entonces, es un número par. ¿Eso qué implica? De que pues debo llevar a una lista, ¿no? Entonces, aquí le voy a crear un subproceso, lista, digamos, par, le voy a decir. Lista par, y voy a mandar ese dato para que se inserte a la lista. Entonces, ¿qué dato estoy mandando? P1, sí, dato. Ya, eso voy a mandar. Y si no, ¿qué implica? Que es un número impar, ¿no? Entonces, debo llevar a una lista de impares. ¿Ya? Entonces, ahí es donde voy a llevar igualito, de la misma manera como estoy llevando a los pares, pues voy a establecer como se dice, a otra lista donde se va a generar prácticamente todo el listado de impares. Entonces le digo else, ¿ya? Entonces que vaya al listado de impares, algo similar. ¿Ya? Entonces le digo acá listado impar. ¿Ya? Vamos a establecer acá. Ahí. Lista impares. ¿Qué mando? El dato. ¿No? Bien. Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta. ¿Alguna consulta hasta acá? Si todo está claro, si hay alguna duda. Todo claro, ingeniera. Ya, muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué me queda? Pues generar estas listas, nada más. Ya, generar estas listas. ¿Ya?
Bien, ¿de qué manera voy a crearme su proceso? ¿No? Ya, pues vengo acá arriba, tiene que ser, ¿no? Arriba, sí. Entonces le digo voy. Bueno, está viniendo un dato, ya, está viniendo un dato cuando enviamos un parámetro en su proceso función. Tenemos que decir el tipo de dato que estamos mandando, pero simplemente recepcionar en una variable. No necesitamos decir que. Entonces digo, me están mandando un dato que es de tipo entero. ¿Ya? Entonces, ustedes me dirán ahora, ¿cómo inserto igualito? Bajo las mismas características prácticamente del segundo. Tengo que mostrar al primero, luego el segundo y el tercero. Entonces, la inserción igual es al final. La inserción igual es al final. Entonces, ¿qué implica ya que este algoritmo de acá, este de aquí, eh, bueno, en este caso me va a servir también para insertar al nuevo dato. Bien, entonces voy a copiar, o sea, todito esto. Ya, todo esto me sirve, igualitos. O sea, prácticamente en los tres voy a utilizar. Vengo acá, ya, y bueno, voy a copiar, porque para eso me sirve el algoritmo. Solamente la diferencia es la siguiente. Ya tengo el auxiliar dato, creo un nuevo nodo, voy a crear un nuevo nodo. Pregunto si el nuevo que estoy creando hay espacio. Pero ahora ya no voy a trabajar con la cabecera 1, sino con la cabecera 2 y con el final 2. ¿Ya? Ahora, ya no pido dato. O sea, decimos acá, introduzca dato, ¿no? Ya no. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a pedir dato? Porque está viniendo ya un dato, que es un número par. Entonces, este auxiliar dato va a ser igual al dato que estamos recepcionando. Ya, hasta ahí me dicen si se comprende. Ya está bajando. Ya, entonces, me dicen si se entiende, ¿sí? Estoy creando una nueva lista, también estoy insertando al final. El dato que me envía ya no necesito yo pedir porque ya se va a asignar directamente. En este caso, ya, esto voy a hacer espacio para que ingrese. Estoy ya recepcionando un dato por el cual va a agarrar el auxiliar dato. Entonces aquí trabajo con la cabecera 2 y el final 2. Aquí, en este caso asigno los valores del dato nulo, pero acá si en caso de ser el primero voy a trabajar con la cabecera 2 y voy a trabajar con el final 2. Se está generando una nueva lista, ¿sí? Una segunda lista. ¿Ya? Vengo acá y pregunto si en caso de que existiera ya dato, entonces igual asignamos el dato, pero en este caso vamos a hacer el movimiento, ya, ya se nos fue, ¿no? Muy bien, espero que acceda. Y bueno, decimos final 2. Y se está generando prácticamente, sí, la nueva lista, ya, la nueva lista. Vamos a ver si todos están ingresando. Vamos a esperar que ingresen, por favor.
Muy bien. Continuamos entonces. Van a poder ingresar, no se preocupen, estoy haciendo un espacio aquí. Entonces, lo único que yo debo tener cuidado es el manejo de los punteros de las diferentes listas que estoy generando. En este caso verifico si estoy con el puntero 2. Acá también estoy con el puntero 2. Sí se crea un nuevo dado, o sea, nuevo nodo, pero eso no afecta en nada. Entonces, acá estoy insertando a los números pares. ¿Ya? Bien, vengo acá y digo, en caso no, tengo que generar ahora la lista de impares, pues una nueva lista. ¿Sí? Igual, vengo acá, justamente termino de establecer acá el lista pares, ¿sí? Ahí termina lista pares, inmediatamente ya digo voy. Ahora son los impares, pero ya saben acá, que me está enviando un entero, un tipo de dato entero, ¿ya? Vengo acá, y bueno, ya tengo mi algoritmo, ¿no? Para insertar la tercera, que justamente es esta, ¿no? Ya tengo preparado prácticamente todo, o sea, como que ya no necesito razonar porque ya tenemos ese algoritmo. Entonces ustedes tienen que reutilizar lo que tenemos, simplemente en base a la estructura que les dé. Igual acá digo, ¿sí? Tengo un auxiliar, creo un nodo, pregunto prácticamente, ¿están usando todos? Sí, todos. Bien, pregunto si es el nuevo, pero ahora ya acá establecemos la cabecera 3 con el final 3 porque se está creando una tercera lista. Igual acá, cabecera 3, ya, con el final, si es que fuera el único, ya, venimos acá y bueno, decimos, vamos haciendo el enlace prácticamente del nodo al final, ¿no? Entonces tenemos acá 3. Listo, ya tengo generado unas 3 listas, sabiendo que en este listado de datos estoy haciendo el filtro de que si el dato es par o impar, ¿no? Entonces, una vez que ya tenga filtrado todo el elemento, aquí va a mostrar, ¿no? P1 siguiente, P1 siguiente. Puedo empezar a mostrar las listas, porque primero se va a listar el primero, filtrando los datos pares e impares. Termina de mostrar eso, entonces voy a mostrar ahora las otras listas que corresponden a los números pares e impares. ¿Ya? Entonces aquí podemos decir code. Bueno, aquí podemos establecer lista, vamos a decir code, ahí. Ya, lista, vamos a decir lista 1 si gustamos, ya para que vean ustedes. Listo. Tengo la lista 1. Luego vamos a tener prácticamente ya generando la lista 2. Ya, la lista 2. Bien, para la lista 2 tiene las mismas características. ¿Sí? Recorro como toda lista, pero voy a trabajar ahora con el puntero 2. Ya, puntero 2 va a ser igual a la cabecera 2, porque estoy trabajando prácticamente con la segunda lista. ¿Ya? Y bueno, ya hago el recorrido. Hacemos lo que hemos generado acá, el while, pero nosotros vamos a decir, pues en este caso, mientras el puntero 2, porque el 2 va a recorrer prácticamente a la segunda lista, ¿sí? Y bueno, ¿qué vamos a mostrar? Su contenido, así como ustedes ven acá, igualito. Su contenido de la segunda, pero en este caso ya no va a ser P1, va a ser P2, ¿no? Entonces mostramos y bueno, y decimos esto también, para mostrar que no hacemos ningún proceso y le decimos acá P2, P2 siguiente, ¿no? Para que genere la segunda lista. ¿Ya? Luego tenemos la tercera.
¿no? La tercera que sería prácticamente de los números impares. Ya, venimos acá y tenemos acá la tercera lista. ¿Ya? Y que es prácticamente poner la cabecera 3 ahora, en este caso el puntero a la cabecera 3, ¿no? Entonces acá digo puntero, para eso he creado los punteros, aquí a la cabecera 3. Y mientras el P3 sea diferente de nulo, que me muestre el contenido prácticamente de P3, para luego decir P3 es igual, ¿no? P3 igual. Y bueno, ya tenemos las tres listas, lo que nos solicita prácticamente en aula, ¿no? Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta. Entonces, nosotros podemos manejar ya la cantidad enésima de listas, trabajando cada uno con sus punteros. Sí, hasta aquí alguna consulta. Voy a ejecutar y si está todo correcto, ahí estamos, voy a registrar datos, ¿ya? Entonces, uno le digo, ya, entonces voy a fijarme en mi listado de esa manera. Ahora, esto podemos quitarle, ya acá nos está mostrando los datos prácticamente, esto le vamos a quitar. Tenemos 11, 22, 54, ¿no? Y nos está mostrando prácticamente sin haber hecho salto de línea. Le vamos a hacer un pequeño salto de línea. Nos está mostrando la lista 1, la lista 2, que sería prácticamente los pares, y aquí los impares, ¿no? Entonces, o podemos ver de la siguiente manera para que sea más, como se dice, más visible. Ya estamos aquí, le decimos mostrando acá la lista 1, donde estamos en su registro, esto por ejemplo. Esto no vamos a colocar, ¿sí? En la lista impares, igual acá, ¿ya? Para que no vamos a mostrar. También acá en nuestro listado, en la lista 2, simplemente el comentario vamos a quitar. Ahí estamos, este está correcto. Bien, venimos, revisamos. Eso nos está saliendo prácticamente acá, que los datos se han registrado. Ahí está bien, ahí también. Y bueno, ya está todo el detalle. Ahora hay un salto de línea, no sé dónde hay. Me he puesto yo salto de línea, aquí debería mostrar nada más. A ver, acá tampoco he puesto salto de línea. Un tabuladorcito. A ver, ejecutamos entonces, ¿sí? Ya, voy a insertar. No sé qué es, vamos a ver. Eso me está faltando, ¿no? Ahí creo que quiero ingresar. Ya. Voy a tratar de que sea más chiquito. Bien. Ya, muy bien. Otro número voy a insertar. Ya, voy a listar. Ya, ahí está mi lista. Entonces yo tengo mi lista 4, 3, ¿no? Es de la lista. La segunda es de pares. Entonces yo veo que los pares simplemente tengo 4 y estos serían los impares. Ya, entonces esa es la idea. Como teniendo una lista, pues voy separando en diferentes listas en este caso. Ya, hasta ahí preguntas. Voy a pasar el código. Vamos a abrir acá.
Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Vamos a hacer la segunda parte aplicada. Aunque sobre esto yo puedo trabajar porque ustedes ah, pueden tener algunos elementos más, ¿no? Vamos a ir aplicando sobre este mismo ejercicio. Me dicen cómo les fue, si tienen alguna pregunta. Esa es la manera de, puedo trabajar puedo manejar N listas. ¿Ya? Me dicen cómo les ha ido. Ahí estamos, esperando que me decimos que falta. Pero coméntenme, chicos, no se callen, por favor. Me dicen si está todo correcto, se entiende, se comprende, para hacer el segundo aplicado. Con esto ya pueden empezar a terminar su práctica, porque la próxima entramos ya con listas doblemente enlazadas. Sí, ingeniera, se entiende todo claro. Ya, muy bien. Vamos a hacer el segundo aplicado entonces. ¿Ya? Y se van a fijar que yo me baso siempre en esto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el segundo aplicado? O sea, en los ejercicios siempre les van pidiendo, esta es la manera de hacer búsqueda, esta es la manera prácticamente de recorrido de una lista. Ya, aquí mismo por eso estoy haciendo. ¿Qué me pide prácticamente? El promedio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo saco yo el promedio? Puedo sacar el promedio de todas las listas, por ejemplo. Puedo sacar el promedio de una lista, o sea, dependiendo qué me pide. Ya, te puede pedir, por ejemplo, acá mismo vamos a hacer, ya, nos va pidiendo cuántos son mayores al promedio, cuántos son menores al promedio. Entonces, lo primero que voy a hacer es al promedio, ¿no? Entonces, ¿cómo saco el promedio de la primera lista? Porque aquí estaríamos trabajando. Entonces, como son prácticamente datos enteros, ya voy creando prácticamente un entero que va a ser el promedio. ¿Ya? Entonces, vengo acá. Este es el dato. Es como un número. Entonces, lo primero que debo hacer para sacar un promedio, ya lo primero es sumar. Pero acá yo no tengo, ¿verdad? O sea, no tengo una referencia de cuántos nodos he cargado. No tenemos una referencia, un dato que nos diga primer nodo, segundo nodo, así. Entonces, debo, mediante el recorrido del puntero, también debo hacer un conteo de nodos hasta llegar al final. Entonces, le vamos a decir aquí un contador de nodos que me permita, porque voy a decir, ya entre el promedio prácticamente de datos. Ya, entonces, son tres elementos para poder sacar el promedio. Primero sumar para luego sacar el promedio. El promedio es igual a la suma entre la cantidad de nodos que tengo, de elementos registrados. Entonces nosotros, como les digo, no tenemos un dato específico. Entonces yo debo contar cuántos nodos estoy durante todo el recorrido. Entonces, ¿eso qué implica? Vengo acá y bueno, acá es donde estoy mostrando. ¿Puedo sumar acá? Sí puedo sumar. Sabemos que los sumadores y los contadores empezamos en cero. Además, ya tengo que hacer el conteo. ¿Ya? Entonces digo suma va a ser igual a la suma más el dato que estoy estableciendo con el puntero prácticamente, en este caso P1. ¿Ya? Más ese dato. Pues voy sumando para sacar el promedio de datos. Debo contar sí porque es el primer nodo.
Entonces el contador de nodos más le dio perfecto. Entonces ya estoy sumando primer nodo, segundo nodo. Además ya estoy sumando su contenido, ¿no? Entonces, en base a todo eso, acá internamente, va a recorrer hasta que llegue al nulo. Entonces ya tengo sumado, ya tengo contado. Entonces acá yo puedo sacar el promedio. ¿Ya? Promedio va a ser igual justamente a esa suma, a ese total de sumas, dividido entre la cantidad de nodos que prácticamente estamos estableciendo. ¿En qué está? En CNO, ¿no? Entonces, listo, ya tengo el promedio. ¿No? Ya tengo el promedio y establecemos prácticamente acá ya un code, ya, y le dio el promedio prácticamente de la lista 1 es, le decimos, ya, y mostramos aquí justamente nuestra variable promedio, ya. Entonces esa es la manera de establecer y tener el promedio prácticamente de toda la lista. Y el otro es, si me dicen cuántos nodos tendrás, así, ¿no? Ah, ya, entonces ya para la parte de cantidad de nodos, entonces digo la cantidad de nodos, ¿sí? De datos, podríamos decir, de datos es, entonces también acá nosotros establecemos a nuestra variable CNO, ¿sí? Y bueno, hacemos ENDE. Entonces de esa manera, sea cualquier lista, yo voy aplicando simplemente ese procedimiento, porque se maneja como dato prácticamente, ¿no? Se va manejando como dato. Preguntas hasta acá. Entonces, si alguien me dice, ¿cómo saco el promedio? Pues sacamos de esta manera. ¿Cómo hago el conteo de elementos prácticamente de una lista? Hago de esta manera. Hasta aquí, preguntas. Algo que no se entienda, me dicen por favor. Ya, no sé si ya lo vieron la parte prácticamente de la práctica. Bueno, si tienen alguna pregunta me tienen que decir. Ya, entonces así recorro, así puedo tomar, por ejemplo, si me dijera a mí que sume todos los números pares, bueno, acá tengo los números pares y hago una sumatoria, ¿no? Si es que me dice sumatoria de pares, sumatorio de impares, bueno, aquí aplicamos. Si es par, sumo. Si es impar, también, bueno, hacemos en dos sumadores, ¿no? Si me dijera que sume los elementos pares, los elementos impares. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Me dicen si está todo claro, si se entiende. Entonces, se puede manejar en listas. Si está todo claro, Sí, se entiende, ingeniero. muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ir a hacer otro aplicadito. Ya, vamos a hacer otro aplicado. Ahora sí, bueno, acá vamos a crear otro. Ya, ahí de todo un poco voy haciendo en uno y en el otro también. Ya. Entonces vamos a ir aplicado listas simples 2.
Bien, siempre estableciendo, ya vamos a establecer el manejo de la plantilla menú. Eso les ayuda mucho. Han visto que, bueno, no tengo que hacer nada porque ya tienen generado prácticamente el menú, ¿no? Por eso es bien importante. Bien, acá vamos a decir, vamos a tratar de establecer. Introducir dos cadenas de caracteres. Ya establecemos, digamos, nombre, apellido. Establecer dígito a dígito en una lista. ¿Ya? Entonces es como que yo tengo acá la palabra, ¿no? Introducir así. Entonces tengo que llevar a dígito, en este caso la I en un nodo, la N en otro nodo, así, ¿no? Y me dice que sea nombre y apellido. Entonces debo prácticamente llevar los dos a una lista. Y luego vamos a mostrarlo, ¿no? Entonces, pues vamos a establecer, como se dice, insertar y luego mostrar prácticamente. Entonces, eso implica siempre el uso de nuestra plantilla. ¿Ya? Eso ya para ustedes tiene que ser, siempre les digo, ¿no? Como un elemento base para el trabajo de los ejercicios. Les va a servir para que hagan, en este caso, todo el trabajo. Bien, creo que ya han ingresado todos, voy a hacer un poco más. Entonces, menú principal, bueno, son dos elementos, nada más se han visto. Es el registrar y el otro es el listar, que ahí es donde vamos a ver prácticamente, ¿no? Bueno, ya sale lo que tenemos ahí, nada más. Bien, entonces, ¿debo crearme mi estructura? Sí. Ya, debo crear una estructura, sí, estructura. Ya, igual le puedo llamar nodo, no hay problema. Para que ustedes vean y establecemos nodo, cuyo dato va a ser un string, ¿no? Un string puede ser, podemos llamarle letra, si gustan, así letra. Y el otro, porque ahí dígito a dígito va a ir, ¿no? Sino también dígito le podemos llamar. Y generamos su puntero prácticamente struct nodo, ya estableciendo acá el siguiente. ¿No? Bien. Venimos acá y vamos a hacer la parte de inserción. Igual, miren, yo tengo que insertar de la misma manera. Suponiendo que el nombre es, digamos, María, así tiene que venir, ¿no? Entonces, si fuese así el nombre, ¿no? María, digamos, Pérez, así. Entonces, aquí tiene que venir la A, la M, la A, la R, ya, la I, ya. Y aquí obviamente vamos continuando y tiene que haber un espacio así, nombre y apellido. Entonces, implica que pues voy a llevar dígito a dígito, ¿no? La lista se me va a hacer amplia. Entonces tengo que hacer este proceso, recorrer esto
y llevar y para luego mostrar prácticamente, ¿no? Hacer un listado. Entonces, estos dos vamos a introducir por teclado y tenemos que insertar. Entonces, la inserción, si se fijan, casi por lo general es al final. Porque si hago hacia adelante, no me va a salir el nombre como esto, María, ¿no? Entonces, su inserción va a ser al final también. ¿Sí? Entonces, no necesito 2, 3 listas, va a ser una sola lista. Entonces, vengo acá en el código, nosotros establecemos eso, ¿no? Creamos prácticamente, le decimos un struct nodo y tengo prácticamente dos elementos, tengo mi cabecera y tengo fin, ya tengo fin, y tengo un punterito que va a recorrer P, entonces si necesitamos algunos elementos más vamos a adicionar. Todo esto tiene que ser acá, ¿no? Ya no sé dónde estoy haciendo, aquí, control X, ya me he ido más arriba, ¿no? Nos va a dar error directamente. Esto es acá, ¿no? Ahí, ¿no? Muy bien. Entonces aquí generamos, ¿no? Ya me estoy en la arriba. Generamos nuestro nodo, generamos nuestros punteros y bueno, esto ya es de parte del menú. Entonces, vamos con la opción 1 prácticamente, ¿no? Estableciendo con la opción 1. ¿Qué sería lo que es insertar datos? ¿Ya? Entonces, en vez de esto voy a colocar insertar. Insert, vamos a decir, datos. ¿Sí? Venimos acá y bueno, y hacemos esto prácticamente. Bien. Nosotros podemos crear la inserción primero antes de insertar, ya antes de hacer la inserción de datos, podemos pedir las dos cadenas. Ya podemos pedir, por ejemplo, las dos cadenas y luego agarro una cadena y la inserto acá. Agarro una segunda cadena y la inserto acá. ¿Ya? Entonces, simplemente es el proceso de inserción, nada más. ¿Cómo recorro una cadena? Ustedes ya saben, como un vector, ¿no? Podemos tener prácticamente ambos elementos. Entonces, podemos generar ese proceso acá. Antes de hacer la inserción de datos, no le vamos a decir, sino le podemos decir acá, eso se va a quedar ahí, no hay problema. Entonces, podemos establecer cadena 1, ¿ya? Es el nombre prácticamente, ¿ya? Le voy a decir cadena 1, ¿ya? Primero vamos a trabajar con la primera, ¿sí? Luego vamos a establecer con la segunda. Entonces, ¿eso qué implica? Yo tengo que tener una cadena en la que vamos a solicitar introduzca el nombre. Ya, vamos a pedir acá y le vamos a decir un string. Ya, le vamos a decir nombre. Ya, porque nos dice nombre y apellido. Y le decimos aquí code. Ya, nos establece acá. Y le vamos estableciendo acá. Ahora hay otros que han trabajado directamente con uno solo, por si acaso. Ya, en otros los chicos han sido, como se dice, han agarrado nombre y apellido o han agarrado con un getLine también. Entonces han recorrido y bueno, y se ha ido almacenando. Entonces, si gustan, trabajan también de esa manera, agarrando nombre y apellido en uno solo. Ahora, venimos acá y le digo nombre, ¿no? Que me introduzca el nombre. ¿Ya? Entonces eso va a depender cómo ustedes hacen la lógica. Ahora, acá pedimos, ¿no? Porque no necesitamos hacer un getLine, nada, simplemente un nombre que vamos a establecer, ¿sí? Entonces acá le decimos nombre.
Entonces, solicitamos el nombre porque ya tenemos ahí y debemos hacer el recorrido prácticamente ahora de todo este string. Entonces lo que hacemos prácticamente pues, es un bucle, un for, un int i que va a ir desde 0, un i menor, ya sé prácticamente pues cuál es la longitud, ¿no? En este caso de la cadena. Entonces, ¿con qué recorremos? ¿Con qué decimos su longitud de un string? ¿Se acuerdan? ¿Jóvenes? ¿Con qué digo? Quiero recorrer hasta la longitud del nombre que voy a introducir. ¿Cuál es la función, jóvenes? ¿Este está bien? ¿O este? ¿Está bien? Todo lo que hemos aprendido, por si acaso, nos sirve. Todo lo que hemos manejado. O sea, todo lo que vayamos a trabajar. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué hago acá? Voy a recorrer, en este caso, uno por uno. Y voy a coger y voy a mandar a que se cree la lista. Ya voy a decir que se vaya creando la lista. Igual, prácticamente nosotros tenemos generado lo que es la lista. Entonces yo le digo lista, ¿sí? Le voy a mandar, ¿qué le estoy mandando? En este caso tengo nombre, ¿ya? Y le digo sub 0. Entonces acá iba a ir, ¿no? Entonces uno por uno voy a mandar y va a coger prácticamente en este caso, en nuestro insert dato le vamos a llamar ahora, ¿no? Así le vamos a llamar. Aquí estamos insertando dato. Entonces ese nombre le vamos a dar a la lista. Entonces, insert dato. ¿Qué voy a insertar? Justamente cada dígito en el nombre. ¿Ya? Estoy recorriendo el nombre, estoy insertando prácticamente un elemento. ¿Ya? Entonces vengo acá y aplico la inserción atrás. Entonces ya tengo el algoritmo, pues, ¿no? Inclusive en el último que hemos hecho, en el último que hemos establecido en la aplicación, así igualito nos va a enviar, ¿no? En este caso nos va a enviar los datos, como tenemos acá prácticamente recepcionados, en este caso los datos. Nos va a mandar, acá está, ¿no? Igualito, nos va a mandar el dato, ya nos está mandando uno por uno. Entonces aplico porque voy a hacer atrás, si no, no voy a poder formar el nombre, ¿no? Entonces, esto me sirve, sí, este algoritmo que ya hemos trabajado me sirve, ¿no? No necesito más que aplicar y establecer lo que ustedes han hecho. Ya, si no, no voy a poder formar. Entonces, out, ya, el dato que está viniendo acá es un string. Ya, si quieren le llaman, pues, dato también, que está viniendo. El dato es un string que me está mandando. Igual le digo aux, en este caso el aux dato que voy a recepcionar ya no va a ser un entero, va a ser un string. Creo el nuevo nodo, digo aux dato es igual al dato porque es un string. Preguntamos si hay espacio en la memoria. Ahora sí, simplemente para nosotros es cabecera y fin, nada más. Si en caso de ser el nuevo dato o el único dato, establecemos y creamos nuestra lista, ¿no? Y de no ser así, pues vaciamos los datos, que es un string, y generamos en este caso nuestros dos punteros para, bueno, en este caso insertar un nuevo nodo. Entonces, estamos insertando datos en base al recorrido que hemos establecido acá de nuestra cadena nombre.
dato que agarra va a insertar, dato que agarra va a insertar, hasta dónde va a insertar, hasta que termine el tamaño, que prácticamente establecemos la longitud. ¿Ya? Lo mismo, pues en este caso podemos hacer, inclusive esto de acá, donde estamos diciendo cadena 1, ya, cadena nomás podemos llamar, porque ¿dónde estamos? Aquí cadena, ¿no? Nos faltaría esta opción, aquí cadena. Y podemos llamar cadena 1 nomás acá, en vez de decirle insert, ¿no? Esto es, ahí está nuestra cadena 1. Pedimos la cadena y mandamos a insertar datos a nuestra lista. Ya, en esta cadena 1 podemos, después de hacer esto, ¿sí? Pues enviar prácticamente ahora, pedir el apellido y, bueno, y mandar de la misma manera. ¿Ya? Entonces, acá también pueden crearse, bueno, una variable, digamos, espacio, que va a ser igual así, a esto. ¿Ya? Entonces, pueden mandar también, una vez que tengo el nombre, ya hacer este procedimiento, porque necesito un espacio insertar, ¿no ve? Luego recién viene el apellido. Entonces le dicen insert dato y le mandan este espacio. En cambio, cuando introducen nombre y apellido en uno, bueno, va el espacio también. Entonces le dicen, pues le envían prácticamente este espacio. Entonces, he mandado el nombre, estoy mandando un espacio, porque eso es lo que me pide prácticamente un espacio, ¿no? ¿Sí? Y luego va a venir el apellido. Entonces aquí pedimos, vamos a establecer acá coma, apellido. ¿Ya? Entonces vengo acá y tengo que pedir algo similar como esto, ¿no? Introduzca apellido, pero ahora vamos a establecer prácticamente acá, control B le decimos, ya, apellido. ¿Ya? Entonces acá vamos a crearnos nuestra variable apellido. ¿Ya? Y bueno, esto va a ir hasta qué, hasta el tamaño, ¿no? Prácticamente de qué, apellido. ¿Sí? Hasta ahí va a ir. Ahora, establecemos acá, le vamos a hacer un code. ¿Ya? Hasta apellido, un insert dato. Pero ahora ¿qué va a ir? Ya no va a ir el nombre, ¿no? Justamente va a ir el apellido. Listo. Entonces aquí también estamos mandando el nombre, estamos insertando el espacio, estamos insertando y bueno, ya terminamos de insertar todo. Simplemente nos queda el mostrar. ¿Sí? Vamos a hacer el listar prácticamente, que sería la opción 2, ¿no? Prácticamente acá, en base a todo este elemento. ¿Ya? Entonces, venimos acá y le decimos listar. Listar dato. Listo. Y listar. ¿Sí? Listar dato. Listo. Entonces, lo único que me queda es ahora mostrar el dato. Entonces, esto, una vez que se haga la carga de datos, ¿sí? Ya, vengo acá y bueno, sería esta opción. Bueno, ya sabemos, un puntero P que va a ir igual a la cabecera, ¿no? Y bueno, y le digo prácticamente aquí un while. Establecemos mientras P sea diferente de qué, justamente de no. ¿Qué va a hacer? Nos va a mostrar. Ya, nos va a mostrar prácticamente aquí, le digo code, P, en este caso letra, ¿no? Y bueno, acá no le vamos a hacer tabulador porque quiero que salga el nombre completo. Simplemente le voy a hacer un punto y coma, así nos va a salir como introducido el nombre y el apellido en uno solo, para que no me haga una separación. Y le digo P igual a P siguiente, ¿no? Para que vaya al siguiente.
Y bueno, y con esto prácticamente tenemos ya generado, en base a una cadena, a dos cadenas de caracteres, ya, y llenado prácticamente a una lista, donde la lista, pues en base al recorrido de la cadena, se va almacenando y tendríamos prácticamente generado nuestra lista y estamos mostrando prácticamente este valor. Ya esperemos que esté todo correcto. Les voy a mandar, ustedes hacen la prueba mientras voy llamando lista. Ya acá nos está dando nuevo, igual AUXDA, a ver qué se llama acá. AUXDATO, está bien. AUXDA, vamos a decir, cabecera, nuevo dato, ¿qué se llama de nosotros? No se llama dato, ¿no? ¿Qué se llama? Letra, esto es nuestra diciendo, ¿sí? Entonces se llama letra. Entonces venimos acá, no se llama dato de nosotros, se llama letra. Ya, venimos acá, entonces AUX igual a dato, AUX dato está bien. Acá se llama letra de nosotros. Que venga el dato que está viniendo. Sí, creo que eso es todo. Insert datos, está bien, hemos dicho así, ¿no? String, nombre, subí, está bien. A ver qué nos está dando. View, logs. Vamos a ver qué nos da de error. La cadena, vamos a ver si es la cadena. Está bien. Ya, vamos a establecer tal vez es por esto. Creo que sea por eso. Que nos diga que inicialicemos, ¿no? A ver, nombre subí, estamos mandando acá el pedido de subí. A ver. ¿Qué nos está dando, no? Voy, cadena 1. A ver. Vamos a ver si es el mismo error. Voy a colocar acá al enviar el apellido también. Así aquí nos está dando el mismo errorcito. A ver, mientras tanto les voy a mandar control C, por si acaso se nos va volando, chicos. Les mandaré antes que se me vaya. Ya, a ver, estén haciendo funcionar ustedes. Me dicen dónde vamos a ir viendo el error. Ya, antes. Una chequeadita, denle, chicos. Voy a llamar lista. Ya, vamos a llamar lista antes que se nos vaya. Les he mandado un correo, por favor. Bien, está Fabricio. María Cristina. Presente. Muy bien. Benjamín.
no está Benjamín. Muy bien. Eric. Braulio. Oscar. Presente, Inge. Limber. Muy bien. Limber. Presente, Inge. Ya, Presente. Marco Antonio. Presente, Inge. Estás, ya, muy bien. Elian. Jonathan. Presente, Inge. Juan Alberto. Gabriela. Presente, Inge. Muy bien. David, Alan. Ángel, Vilmar. Armando, Jesús. Henry. Henry Huanca está. Henry, ¿estás? Creo que no está. Presente, Inge. Ya, muy bien. Carlos Eduardo. ¿Estás, Carlos? Me avisan, por favor. Rosy. Presente, Inge. Muy bien. Henry Ibáñez. Jonathan. Presente, ingeniera. Muy bien. Fernando Illanes. Presente, Muy ingeniera. bien. Alejandro Chain. Presente, ingeniera. Muy bien. José Machaca. Presente, ingeniera. Muy bien. Claudia. Presente, Inge. Muy bien. Milagros. Presente, Inge. Ya, muy bien. ¿Qué más falta? A ver. Harold. José Miguel. Agustín. Presente, Milán Paz. Mateus. Presente, Muy Inge. bien. Javier. Presente, Inge. Muy bien. Eric. Ever. Víctor. Víctor me habló algo, fíjense chicos, si me habló Víctor Emanuel. Juan Francisco. Presente. Ya, Diego. Diego Rodríguez. Josué Santos. Presente. Ya. Josué Santos, ¿estás? Inge. Sí. Ya, Josué Santos. Inge, si no me equivoco, Diego tiene problemas con su internet, Ya, me avisa. pero estaba presente. Ya, muy bien. Laura Belén. En el chat. Ya, Laura Belén está ahí, si necesito me avisan, por favor. Juan Valle. Presente, Inge. Muy bien. Brian. Presente, Inge. José Daniel. Presente, Inge. Muy bien. Antonio Vera. Y Nicolás. Bien, yo les voy a dar una miradita a este ejercicio. Ya, no sé qué está pasando, pero creo que no nos está agarrando chat con chat. Ya, este ejercicio les voy a pasar, o si no lo vamos a revisar la próxima clase, tenemos todavía opción. Pero de todas maneras, si es un simple detalle, les mando y ahí les digo ya está la solución. Pero esta es la forma de aplicar, esta es la forma de establecer la aplicación de estas listas. Ya, entonces todavía tenemos el día miércoles porque entramos ya estableciendo una nueva estructura que en base a todo esto, pues la otra estructura les va a resultar más fácil, o sea, no hay mucho problema. Ya, pues como les digo, ya pueden terminar la práctica de listas y si tienen alguna pregunta, ya saben, ya les he dicho que preparen sus proyectos. Quedaríamos acá, jóvenes, quedaríamos acá. Ya, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, chicos.
si tienen alguna pregunta. Yo enseguida lo voy a ver el código. Voy a ver, es un pequeño detalle nada más de envío, creo que es de tipo de caracteres, pero les mando directamente, si es que es pequeño el detalle. Igual, de todas maneras, al inicio de la próxima clase, igual les explico, ¿no? Porque parte de esto manejan también en la práctica. ¿Ya? ¿Quedaríamos acá? No sé si tienen alguna consulta más, chicos, alguna pregunta. ¿Todo claro? Me dicen, por favor, muy calladitos están, está lloviendo, pero de modo, hay que nomás poner los ánimos arriba. ¿Ya? Quedamos hasta aquí entonces. Hasta luego, jóvenes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos, hasta luego, hasta luego.